Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, buen día. Bienvenidos a tu clase Aprendo en Casa con la básica alternativa. La sesión de hoy está dirigida a los estudiantes del ciclo intermedio. Hoy vamos a trabajar una nueva sesión para recordar sobre la organización que hicimos en casa para hacer frente al coronavirus. Y también reflexionemos sobre los acontecimientos actuales. Vamos a escuchar con mucha atención y seguir las indicaciones y pautas que proponemos en esta sesión. Queremos que aprendan de manera amena y divertida. Para ello, ¿qué necesitamos? Invitar a todos los miembros de tu familia y ubicarnos en un lugar cómodo que puede ser alrededor de una mesa para poder escuchar atentamente. También necesitamos tener a la mano un cuaderno, hojas de papel bond, lapiceros, lápices, plumones, papelotes y sobre todo el trabajo realizado la sesión anterior, que son los listados de los síntomas del coronavirus y de las medidas de prevención, así como todas las ganas para lograr el objetivo. ¿Todos listos? ¡Empecemos! Bueno, en la sesión anterior elaboramos dos listas, una sobre los síntomas del coronavirus COVID-19 y otra lista con las medidas preventivas para evitar su contagio. ¿Recuerdan los síntomas del coronavirus? ¿Cuáles son? Aquí escuchémoslo para recordar y a su vez ustedes verifiquen en su listado. Dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar. Síntomas que podemos notar si alguno de nuestros familiares tuviese. Sigamos recordando ahora sobre las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus COVID-19. De igual manera, ustedes verifiquen en su listado. 1. Usar pañuelo de papel o cubrirse la nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar. 2. Lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. 3. Mantener una distancia de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. 4. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 5. Aislamiento social obligatorio para toda la población. Y 6. Acudir al médico tan pronto se identifiquen los síntomas. Conocer los síntomas y las medidas de prevención son muy importantes. Así nos estamos protegiendo. Ahora
Vamos a hacer como un ejercicio. Con los miembros de tu familia, uno por uno, comenten cuál o cuáles son las medidas de prevención que vienen cumpliendo, cómo y por qué. ¿Empiezas tú? Para ello, no olvides tomar nota de los comentarios que más te llamen la atención durante este ejercicio. Realiza también una pequeña evaluación del cumplimiento de las normas de prevención. Hoy debemos ser mucho más exigentes con el cumplimiento de las medidas preventivas que se está tomando. Sigamos cumpliendo nuestras medidas de prevención. Asimismo, también se puede establecer un acuerdo de acción reparadora al familiar que incumpla las medidas preventivas, sea niño o adulto, como por ejemplo, la acción reparadora podría ser que cuenten un cuento, que preparen un postre, que realicen juegos, que nos cuenten historietas. Esas pueden ser algunas de las acciones reparadoras para aquel niño o adulto o joven que no esté cumpliendo como debe de ser dentro de casa, de la forma como ustedes se han organizado en casa. Y ustedes van chequeando, porque ustedes están teniendo las indicaciones. Ya que toda la familia está en casa, invítalos que escuchen con atención el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra del día 26 de marzo, donde anunció la ampliación del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio hasta el 12 de abril y otras medidas complementarias para garantizar el bienestar de todos los peruanos. Y dice: queridos compatriotas, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus COVID-19, seguir atendiendo a los pacientes y cumplir con el máximo objetivo que tenemos como gobierno, proteger la vida, la salud y la integridad de todos los peruanos. Anuncio la ampliación del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio de la población hasta el domingo 12 de abril. Asimismo, confirmó que 580 personas están infectadas con coronavirus COVID-19. De este número, 58 están en hospitalización, 19 en cuidados intensivos y 13 con ventilación artificial, y hasta la fecha 9 han fallecido. Señaló que se evalúan medidas específicas de mayor control en las regiones del norte y oriente del Perú, debido al incremento de números de personas infectadas y al mayor incumplimiento de las restricciones. De igual manera, señaló que a través de un decreto supremo se dispondrá la implementación de un registro donde se identificará a las personas que incumplan con el estado de emergencia, lo que permitirá al Ministerio Público hacer las denuncias correspondientes para evitar la impunidad de los infractores. Hago un llamado extraordinario a la Reserva Orgánica de Licenciados del Ejército de los años 2018, 2019 y 2020, a fin de potenciar durante 60 días las acciones de control y patrullaje que ejecutan las Fuerzas Armadas. Confirmo una transferencia de más de 200 millones de soles para todos los municipios del país, distritales y provinciales, destinados de manera exclusiva para adquirir y contribuir a la canasta básica familiar para las personas de los sectores más vulnerables.
Se destinará a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo un subsidio de 380 soles a favor de alrededor de 800.000 hogares de trabajadores independientes con vulnerabilidad económica. Se está autorizando el retiro de la llamada compensación por tiempo de servicios, CTS, hasta por 2.400 soles y de manera excepcional por el mes de abril de este año se suspende la obligación de retención y pago del aporte de las AFPs. También anunció que el Estado otorgará un subsidio a la planilla de las empresas del 35%, dirigido a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 1.500 soles. Finalmente, hago un llamado a todos los peruanos y peruanas a trabajar juntos y asumir nuestras responsabilidades juntos y pensar en la gran familia que somos, todos los peruanos, que tomando las decisiones y respetándolas todos, tengo la seguridad que vamos a cumplir con la meta que es cuidar la salud y la vida de todos los peruanos. Luego de escuchar el pronunciamiento del presidente Vizcarra, responde a las siguientes preguntas. Toma nota en tu cuaderno. ¿Puedes decir quién dio este pronunciamiento? ¿Por qué se dieron estas nuevas medidas? ¿Estás de acuerdo con estas medidas? ¿Deberías acatar todas estas medidas? ¿Estas nuevas medidas te benefician a ti o a algún miembro de tu familia? ¿Cómo? Es decir, si alguien es beneficiado con el bono de los 380 soles o también con las canastas de subsidio que van a dar las municipalidades. ¿Puedes reflexionar con tu familia sobre esta noticia? Comenten cómo pueden acatar estas nuevas medidas. De repente, reajustar las medidas que ya tenemos en casa. Como has escuchado, hoy debemos estar más unidos como país y ser mucho más exigentes y responsables con las medidas de prevención y acatar las medidas complementarias. Volviendo a retomar, ¿puedes decir quién dio este pronunciamiento? Este pronunciamiento lo dio ¿quién? El presidente Martín Vizcarra. ¿Por qué se dieron estas nuevas medidas? Porque hay mucha gente que no está acatando las medidas dictadas con anterioridad y están haciendo que se propague el contagio del coronavirus. Por eso que se están dando unas nuevas medidas. ¿Estás de acuerdo con estas medidas? Algunas personas estarán de acuerdo, otras no, pero creo que es lo mejor para cuidar nuestra salud, nuestra integridad, nuestra vida. ¿Debemos de acatar? Claro que debemos de acatar estas medidas, porque son para beneficio de nosotros, para cuidar. Así como el presidente está cuidando a todo el país, nosotros en casa tenemos que cuidar también a las personas que viven juntamente con nosotros.
sobre todo a los más vulnerables, que son los niños y los ancianos, a los abuelos, a los más pequeñitos, a tenerlos en cuenta, a estar pendientes de ellos. Y una vez más, hay que ser responsables con las medidas de prevención y acatar las medidas complementarias. Entonces nosotros ya en casa tenemos elaborado el listado de las medidas de prevención, reajustar de repente con las nuevas medidas y seguir cuidándonos. Ahora hablemos y tomemos nota de estas preguntas y respuestas. ¿Qué es una noticia? Tomemos nota. ¿Qué es una noticia? Sintetizando y dando respuesta a qué es una noticia. La noticia es una comunicación o informe que se da acerca de un suceso reciente, en especial si se divulga en un medio de comunicación oral o escrita. Esa es una noticia. Las noticias pueden ser orales o escritas. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Por qué son importantes las noticias? ¿Las noticias serán importantes? Tomemos nota. ¿Por qué es importante las noticias? Las noticias son importantes porque informan, es decir, hacer de conocimiento público un suceso, un acontecimiento que ocurre en nuestra vida diaria y que es de interés público, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La pandemia del COVID-19, del coronavirus, es algo de nuestra vida diaria y que es de mucho interés, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces hay que estar muy atentos a la noticia. La noticia tendrá una estructura. Cuando escriben las noticias tendrá una estructura, porque muchos textos tienen estructuras. Entonces la pregunta es, ¿la noticia tendrá una estructura? Respondamos. Sí, la noticia tiene una estructura. ¿Y cuáles son las partes de esa estructura? La epígrafe o antetítulo, que va en la parte superior, antes del título. Luego está el titular, bajada o subtítulo, el lead o entradilla y el cuerpo de la noticia, donde ya se detalla todo lo que nos quiere informar la noticia. El título siempre va en letras muy grandes, el antitítulo en letras pequeñas y la bajada o subtítulo también con letras pequeñas, ¿no? Y luego tenemos la entradilla o el lead, que es la entradilla, y luego el cuerpo de la noticia. Muy bien, hasta ahora vamos bien. Y también podemos saber si hay noticias falsas y noticias verdaderas. Hay noticias muy sensacionalistas que no son veraces. Entonces aquí vamos a conocer también, y tomen nota, no se olviden de escribir. Vamos a conocer unos tips para identificar las noticias falsas. Por ejemplo, 1. Leer la noticia, no solo el titular. Así no te dejarás llevar rápidamente por algo engañoso. No solo es leer el título, tenemos que leer toda la noticia para no dejarnos llevar por, a veces los títulos son muy sensacionalistas. 2. Investiga la fuente, busca el autor o medio en internet para ver si son reales y o reconocidos, porque muchas veces se inventan y no tienen un autor, no es de una fuente fidedigna. Entonces ahí podemos investigar a través del internet. 3. Podemos googlear el titular
Si la noticia es real, probablemente habrá otros medios confiables con información parecida, de la cual ya podemos ir conociendo, ¿no? También verificar la fecha y el contexto. Las noticias viejas y o fuera de contexto también son una forma de desinformación. Sacan noticias antiguas y los hacen ver como si fuesen recientes. Entonces eso ya está fuera de contexto y son una forma de desinformación. Entonces aquí hemos hablado en este bloque sobre lo que es una noticia. Hemos conocido qué es una noticia, por qué es importante una noticia, si la noticia tiene una estructura y también los tips para identificar noticias falsas. Dediquémonos estos días de cuarentena a nuestra familia. Demos responsabilidades a cada uno de sus miembros para tener una convivencia sana, cordial, amena, solidaria y que todos nos sintamos bien en casa. Recuerden también que durante estos días de cuarentena las fuerzas del orden irán evaluando el cumplimiento de las normas establecidas. No olviden cumplirlas, es por el bien de todos y todas. Asimismo, hago hincapié también en el trabajo que venimos realizando, ¿no? De que ustedes ya tienen un listado con los síntomas, tienen sus normas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Por lo tanto, ustedes, de acuerdo a lo que seguimos aprendiendo, pueden mejorar esas normas de prevención y estar atento a cualquier síntoma que pueda presentar algún familiar para que lo puedan atender a tiempo, darle las medidas de solución inmediatas, no esperar la última hora, estar todos atentos de todos, sobre todo de nuestros niños y ancianos que son más vulnerables al coronavirus. Esto es responsabilidad de todos. Quédate en casa. Finalmente, escriban en su cuaderno alguna noticia que les parezca importante. Tengan en cuenta que la noticia tiene una estructura, que la noticia es importante. Y al momento de escribir hay que tener en cuenta también el uso de las mayúsculas. Y sobre todo tener en cuenta los tics para identificar si es una noticia falsa. Porque lo que nosotros buscamos es que sea una noticia interesante, importante, de nuestra vida diaria. Y no se olviden, hemos conocido qué es la noticia, su estructura, la importancia de la noticia y teniendo en cuenta todo eso, escribe en tu cuaderno una noticia. ¡Listo! Hemos terminado por hoy. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la básica alternativa. Porque con la EVA nunca es tarde para aprender. ¡Hasta pronto! Yo me quedo en casa de forma segura. En esta situación de emergencia, las tareas del hogar y de cuidado no deben recaer únicamente en las mujeres. Todas y todos podemos encargarnos de las labores de la casa y de cuidar a niños, niñas, adultos mayores y enfermos que lo necesiten. Recuerda, al coronavirus también le ganamos con responsabilidad, solidaridad e igualdad. Perú está en nuestras manos. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú.